Ok, pasamos al siguiente punto, hermano, que tiene que ver con los procedimientos necesarios para convertirse en un siervo entendido del Eterno. Yo le he explicado a usted, hermano, que la iglesia actualmente tiene conceptos muy errados. Se le ha enseñado mal. Como no se le ha enseñado bien, entonces no agrada a Dios y hace las cosas mal. Por eso es que el pueblo actualmente, la iglesia, no está preparada para sobrevivir a todas estas cosas que van a venir sobre Venezuela. Y uno de los puntos importantes tiene que ver en que nosotros, hermanos, tenemos que convertirnos en siervos del Señor. Por eso yo les enfatizaba cuando les decía que ustedes tienen que tratar de discernir entre los que son profetas y los que son siervos, profetas siervos. Porque el profeta que es siervo le va a enseñar a usted cómo convertirse en un siervo del Señor. Un profeta que no es siervo no le puede enseñar a usted lo que no es, lo que él no ha alcanzado a hacer. Ahora, porque no solamente hay que escuchar a los profetas, también hay que convertirse en siervo. Aquella persona que no logre convertirse en siervo no podrá sobrevivir a todas estas cosas. No podrá sobrevivir al día de la ira del Señor. Entonces tenemos que convertirnos en siervos. Una de las revelaciones que el Señor le tiene que dar a sus siervos los profetas es cómo convertirse en un siervo. Si yo logro convertirme en un siervo porque Él me enseñó, porque Él me dirigió, porque Él me restauró, porque Él trató conmigo, y yo aprendí la lección, yo aprendí el procedimiento, entonces luego el Señor me dice, siervo mío, enséñale a mi pueblo cómo convertirse en un siervo. Así como yo te he enseñado a ti, así como te has convertido en mi siervo, yo quiero y necesito que mi pueblo se conviertan en mis siervos. Y dile que si ellos se convierten en mis siervos, entonces yo los voy a librar, yo los voy a guardar, yo los voy a proveer. Entonces este tema es muy importante, hermano, porque aquel que no logre convertirse en siervo no va a sobrevivir a este proceso. Uno de los primeros temas que el Señor me enseñó cuando me hablaba de esta humillación, porque es un proceso de humillación por el cual el Señor tiene que pasarlo a uno, ¿verdad? Quebrantamiento, el despojarse de su yo. Normalmente las personas tienden a hacer lo que les agrada. O sea, ¿cuál es la música que yo escucho? La que me gusta. ¿Qué ropa me compro yo? La que me gusta. ¿Qué comida me como yo? La que me gusta. O sea, aquella persona que no es sierva de Dios, el yo, el ego, está vivito. No ha muerto para sí. Gobierna el hombre, no gobierna el Señor. No se cumple aquella palabra que dijo el apóstol Pablo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque cuando alguien le tocaba a Pablo, le decía, en el cuerpo de Pablo, como quien toca una puerta, ¿no? ¿Quién mora aquí, en este cuerpo? Pablo estaba muerto. Entonces Pablo no decía, no, chico, no, ahí no te voy a responder yo. Ahí, aquí en este cuerpo, habita Cristo. Porque no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Qué significa? Que Pablo todo lo que él hacía, lo que él comía, hacia donde él iba, no era por su propio gusto, porque me gusta, voy para allá porque me gusta. Yo me como eso porque me gusta, no. Sino como él había muerto, entonces Pablo todo lo que hacía lo hacía para agradar al Señor. Y una de las primeras revelaciones que el Señor me dio sobre este asunto fue en 2 de Samuel, capítulo 15, cuando Absalón había cautivado el corazón. Eso está más o menos por allá al 7, al 8 de 2 Samuel 15, donde dice que Absalón había robado el corazón del pueblo. ¿Qué significa que había robado el corazón? Que el pueblo le adoraba, se había convertido en adorador de un hombre, como ha pasado en este tiempo, aún la misma iglesia pasó eso, que le rindió culto y adoración a Chávez cuando estaba vivo. Era muy raro antes encontrarse un pastor que no fuera chavista, eran prochavistas. ¿Por qué? Porque ellos adoraban a ese hombre, lo idolatraban. Claro, todos estos acontecimientos han hecho que la iglesia abriera sus ojos, pero aún así, aun cuando ellos han abierto sus ojos y se han dado cuenta del error, todavía siguen en la idolatría.
Porque, por ejemplo, hay pueblos, hay partes de la iglesia que dice que no, que bueno, que entonces que Capriles, o que Leopoldo, o de repente un pastor por ahí, y entonces ese es el hombre. Es decir, es la misma adoración a los hombres, el mismo culto a los hombres, solo que cambiamos del hombre, porque el espíritu de Absalón, que es el que lleva a un pueblo a rendirle culto a un hombre, todavía está en el pueblo, en la iglesia, porque no han sido libres. Entonces, cuando el Señor me da esta revelación, el Señor lo que me explicaba era que el espíritu de Absalón estaba en Venezuela, había cautivado a los venezolanos, y el Señor me dice, el procedimiento para que Venezuela, la iglesia y Venezuela sea libre del espíritu de Absalón, es el mismo que aplicó David. ¿Y qué hizo David? David huyó hacia el desierto. Por eso es que nosotros vamos para el desierto, vamos camino al desierto. Porque ir al desierto es parte de la cura, de la solución de este problema. Porque un pueblo que ha adorado, le ha rendido culto a un hombre, porque por ejemplo hay en las congregaciones, se le rinde culto a los pastores. En la iglesia católica se adora a María, pero en la iglesia evangélica se adora a la pastora. Cuando el católico va a la iglesia católica le dice a María, María ruega por mí. Y el evangélico cuando va a la iglesia evangélica le dice a la pastora Rosa, ruega por mí, ora por mí, intercede por mí, que es lo mismo. Entonces, estamos tan confundidos como los católicos, porque eso es una idolatría, hermano, en la cual está sumida la iglesia por la ignorancia. Ahora, la solución de este problema, ¿cuál es? Ir al desierto. ¿Y qué es el desierto? Bueno, el desierto es hambre, guerra, terremotos, todas esas cosas que van a pasar. Eso es el desierto, angustia, dolores de parto. Pero no como los de una mujer, que los dolores de parto de una mujer pues son minutos. Los dolores de parto que van a sufrir Venezuela van a durar meses, por no decir años, ¿no? Meses, muchos meses de dolores de parto. Y que van a ir en aumento, ¿verdad? Y la mayoría de los venezolanos se van a sentir morir. De esta no me salvo. Cada vez va a decir, de esta como que no me salvo. Porque tiene ya varios días sin comer. Por ningún lado, no consigue comida. El procedimiento, hermano, para ser libre del espíritu de Absalón está revelado en 2 Samuel 15, 14 en adelante. Pero yo se lo voy a resumir en 3 versos, ¿sí? Pero hay que leer toda esa palabra que está ahí. En el 15, 23 dice, y todo el país lloró en alta voz, pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto, porque ellos se dirigían al desierto. Porque, hermano, para ser libre del espíritu de Absalón hay que ir obligatoriamente al desierto. Pero cuando el Señor me dice, yo voy a llevar a este pueblo al desierto, yo le decía al Señor, pero ¿qué le digo a este pueblo para que no muera en el desierto donde van? Porque el desierto es escasez, es angustia, es pasar por situaciones de peligro, de muerte. Entonces el Señor me dijo, dile a mi pueblo que haga lo mismo que hizo David. ¿Qué hizo David? Pasó por el torrente de Cedrón y luego subió al monte de los olivos. Fíjate que David antes de ir al desierto primero sube al monte. Entonces subir al monte de los olivos tiene un significado. De hecho hay muchos profetas que recibieron revelaciones. Algunos profetas interpretaban que hay que ir a una montaña a hacer retiros. Esa fue la interpretación que se dio. Pero la revelación que el Señor me dio es, dile a mi pueblo que suba al monte de los olivos porque tienen que hacer lo mismo que hizo mi siervo David. El Señor me mandó a dirigir al pueblo a subir al monte de los olivos. Eso es un procedimiento profético, ¿verdad? Eso está explicado en un material que yo publiqué en internet hace muchos años. Eso yo lo publiqué en el 2010. Dice, el pueblo de Venezuela debe subir al monte de los olivos. Está explicado en detalle. De todas maneras, le voy a explicar rápidamente aquí. Dice que primero estar en el torrente de Cedrón o en el valle de Cedrón. ¿Qué significa pasar por el valle de Cedrón? En el valle de Cedrón era el lugar donde todos los ídolos eran destruidos. Era como el basurero. El valle de Cedrón era como el basurero de Jerusalén. Y la Escritura dice, en varios avivamientos que ocurrieron en el tiempo de Josías, en el tiempo de Ezequías, que cuando habían ídolos en el templo, se adoraban ídolos, los sacerdotes sacaban esos ídolos y los llevaban al valle de Cedrón y los destruían allí. Entonces cuando el Señor me lleva esa palabra, el Señor me dice mi pueblo debe pasar por el valle de Cedrón, ¿para qué? Para que sean destruidos sus ídolos. Es decir, nosotros tenemos que examinarnos y ver dónde hay idolatría en nosotros, porque en nosotros hay muchos tipos de idolatría, muchos tipos.
O sea, si en mí hay 10 tipos de idolatría, el Señor ocupa la posición 11 en mi corazón, cuando Él debe ocupar el primer lugar. Entonces, en el pueblo, mi hermano, normalmente hay idolatría, muchos tipos de idolatría. Les puse el ejemplo que hay idolatría hacia los pastores. Cuando se enferma, por ejemplo, no dicen voy a pedirle a Dios, o no dicen voy a orar a Dios. ¿Saben qué dice? Voy a ir donde la pastora Rosa para que ruegue por mí, para que intercede por mí. O sea, voy como en la iglesia católica, voy donde María, o voy a pedirle a María. Entonces, eso es un ídolo. Y cuando están enfermos, una persona que se enferma, ¿en quién piensa de una vez? Piensa en el médico, ese es su ídolo. Porque usted sabe que los santeros tienen un Dios para cada cosa, ¿no? Así está la iglesia. Cuando se le daña el carro, piensa en el mecánico. Ese es su Dios para los problemas del carro. Cuando siente un dolor, piensa en el médico. Ese es su Dios cuando tiene una enfermedad. Es decir, el hombre en la iglesia ha creado tantos dioses como necesidades tiene. Si yo necesito de algo, a mí se me viene en mi mente una persona, ese es mi Dios. Porque ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Cuando mi Dios, el Dios del cielo, ocupa el primer lugar en mi corazón, ante cualquier necesidad, mi pensamiento es Él. Si yo tengo un dolor, ay, Señor, me duele aquí, ¿qué será, Señor? Señor, ¿será que voy al médico o no? Señor, ¿a cuál médico voy? ¿Ve? Esa es la primera conversación que yo hago. Si el carro se me dañó, ay, Señor, ¿qué será lo que le pasa al carro? Señor, dirígeme a ver si consigo un buen mecánico. Pero si en mi mente, antes de pensar en el Señor, pienso en un mecánico específico, ese es mi Dios. Si en mi mente viene un médico específico, ese es mi Dios. Y entonces hay tantos dioses como necesidades tiene el hombre. El hombre se ha creado tantos dioses como tantas necesidades tiene. Por ejemplo, cuando a una persona en su casa le falta el mercado y una vez, ay, voy a hablar con el pastor para ver si me consigue una cestica. O voy a llamar a mi mamá para ver si me tiene algo para que me provea. O voy a llamar a mi ex esposo. Por eso es que estoy hablando de que hay muchas necesidades y el problema es que nosotros hemos creado un Dios para cada necesidad. Ese es nuestro problema, que hemos creado un Dios para cada necesidad. Yo hablaba, por ejemplo, con un hermano empresario. Yo le decía, hermano, la idolatría es tan terrible que usted puede tener un abogado como Dios, un contador como Dios. Porque cuando usted tiene un problema legal, por ejemplo, usted de una vez dice, mi abogado es el que me va a salvar. Y usted llama al abogado, mire que tengo un problema legal, que venga para que me asesore. Usted no pensó en el Señor, Dios mío, ayúdame en esto. Sé tú mi ayudador, mi salvador en estas cosas. Entonces, ¿quién es su Dios cuando tiene un problema legal? ¿Cuál es el Dios de ese empresario? El abogado. ¿Ve? Y si tiene un problema contable, con impuestos, entonces llama al contador. Ya sé quién me va a salvar, es el que siempre me salva, el contador. Es para que usted entienda, hermano. Hay tantos dioses como necesidades en el hombre. Y en la iglesia, como no se le ha explicado esto muy bien, en la iglesia hay mucha idolatría. Hay mucha idolatría. Y la única manera de que yo sea libre de todo ese tipo de idolatría es que el Señor me lleve al desierto. Porque el único que me puede resolver los problemas en el desierto es el Señor, más nadie. En el desierto los mecánicos, ni los médicos, ni los abogados, ni los contadores, ellos no pueden hacer nada ahí. Ellos no pueden hacer nada ahí. ¿Qué puede hacer un contador en el desierto? ¿Un abogado qué puede hacer en el desierto? Nada. Las profesiones todas quedan inservibles. La única profesión que queda en el desierto que funciona y que es importante, ¿sabe cuál es? El sacerdocio. La ley de Dios. En 2 Samuel 15, 30, 32 dice que David subió la cuesta de los olivos para adorar. Y la subió llorando. ¿Cómo subió David la cuesta? Llorando. Llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Ahora, cada una de estas cosas, hermano, tiene un significado. ¿Qué es llorar? ¿Por qué lloraba David? Llorar significa, bueno, quebrantamiento. Como cuando usted recuerda algo que hizo mal. Porque el mismo hijo se le reveló a David. Y David tenía brechas en el hogar, en la familia. Y una de las brechas que él tenía era que él no educó muy bien a sus hijos. Por eso que allá en Primera de Reyes, capítulo 1, donde habla de Adonías, dice que David nunca le llamó la atención a Adonías, que nunca lo reprendió, nunca lo exhortó, nunca lo corrigió. Eso es lo que dice allí en Primera de Reyes, capítulo 1. Ahora, posiblemente pasó algo así parecido con Absalón, porque recuerden que Absalón mató a su hermano Amnón, quien violó a su hermana Tamar. Entonces,
un conflicto allí en la familia de David porque habían brechas espirituales en la familia, brechas espirituales, y el enemigo pues entró por esas brechas espirituales y cautivó a Absalón hasta que lo llevó a rebelarse contra su propio padre. Entonces David, yo me imagino que a David le pasaban por la mente todas esas cosas que había hecho mal, todas las brechas que dejó en su reino. Y él subía llorando, quebrantado, arrepentido. Dice, llevando la cabeza cubierta significa vergüenza. Usted sabe que la mujer debe cubrirse el cabello, como lo dice allá el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, que lo correcto es que la mujer se cubra el cabello, que no tiene sentido que una mujer ore, profetice con la cabeza descubierta, dice Pablo. Pero el hombre no debe cubrirse el cabello. Cuando un hombre se cubría la cabeza, ¿era significado de qué? De vergüenza. Por eso era que David se cubría la cabeza. ¿Sabe qué estaba diciendo David cuando se cubría? Estoy avergonzado. Mira lo que me ha pasado. Qué vergüenza siento. Ahora, ¿por qué es importante esa vergüenza? Porque, hermano, cuando una persona es libre de la idolatría, recuerda que yo ya pasé por el Valle de Cedrón. Yo necesito, para ser libre de verdad, yo necesito saber vergüenza de lo que hice. Porque si yo no siento vergüenza, yo no he sido liberado. O sea, yo tengo que sentir vergüenza por el pecado. Si yo no siento vergüenza delante de mi Dios o delante de los hombres de las cosas malas que hice, que he hecho mal, entonces yo soy un sinvergüenza y voy a seguir haciendo las cosas mal. Y dice que los pies descalzos era símbolo de humillación. Recuerde que el Señor le dijo a Moisés, cuando llegó al Sinaí, quita el calzado de tus pies porque estás en el lugar santo. En otras palabras, el Señor le decía, estás en el lugar santo y aquí se hace mi voluntad. Te tienes que someter a mi voluntad, te tienes que humillar. Entonces, quitarse los zapatos o el calzado es símbolo de estar humillado. Y él subía así, hermano, llorando, quebrantado, avergonzado, humillado, al monte y subió a adorar. Eso lo dice el 15:32. Este procedimiento es muy importante. Ahora, ¿por qué es tan importante, hermano? Fíjense que subir al monte no es subir a una montaña, significa que yo debo dejar todo tipo de idolatría, abandonar todos mis ídolos para colocar a mi Dios en primer lugar en mi vida. Y debo avergonzarme de lo que he hecho. Y cada vez que el Señor me enseña, yo debo sentir vergüenza. Cada vez que el Señor me revela algo que estoy haciendo mal, yo debo sentir vergüenza. Recuerden que yo les enseñaba a ustedes que la circuncisión, cuando una persona es circuncidada, el Señor me explicaba que la circuncisión produce dolor y vergüenza. Y cada vez que el Señor le enseña a alguien un mandamiento, le enseña un estatuto, le da una enseñanza sobre algo, la persona siente dolor y vergüenza. Es como volverlo a circuncidar. Porque cuando el Señor me mostró que yo tenía algún tipo de idolatría, por ejemplo, por cierta persona, eso me da a mí dolor y vergüenza. Señor, perdóname por haber puesto a esa persona en primer lugar, por encima de ti. Entonces uno siente dolor y vergüenza delante de él, como la vergüenza que sintió ¿quién? Adán, que se vio desnudo, ¿verdad? Adán estaba avergonzado después de haber pecado, no porque está desnudo, porque él siempre había estado desnudo, pero por haber pecado. Era la vergüenza del pecado. Entonces, es necesario que el pueblo aprenda a subir al monte de los olivos y permanecer allí. Debe permanecer en el monte. O sea, ¿cómo debe permanecer? Debe permanecer siempre humillado, quebrantado, con un corazón dispuesto para servir al Señor. En otras palabras, cuando una persona está sobre el monte, llega al monte, esa persona ya muere para sí. Entonces esa persona con autoridad dice, como dijo el apóstol Pablo, el que yo morí mientras subía, yo morí. Y mi yo estaba vivo abajo, pero a medida que yo iba subiendo el monte, yo iba muriendo. Y cuando yo llegué a la cima, ya morí. Entonces no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y una persona que está sobre el monte de los olivos es una persona que ya su yo no está vivo, sino él vive, ¿sí? Su vida, su ser es para agradar totalmente a Dios. Entonces come para agradar a Dios. Por eso que cada vez que esa persona va a comer, Señor, pero estos alimentos ¿te agradan? ¿A ti te agrada que yo coma esto? Como hizo Daniel. ¿Qué dice allá en Daniel 1:8? Porque Daniel, cuando le colocaban los alimentos del rey, como Daniel había pasado por este proceso, ¿sí? Daniel miraba los alimentos y decía, oye Señor, esto como que no te agrada. Y por eso dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse
con la porción del rey. Y cuando una persona ya murió para sí, estando arriba en el monte, cuando se va a vestir, no va a un almacén a buscar la ropa que más le gusta, porque vio unas revistas, ay, este es el vestido que me gusta, o este es el blue jean pegadito que me gusta, a la cadera, ¿sí? O esta es la licra que me gusta, que se me queda sujeta al cuerpo y la figura se me resalta. ¿Ve que la palabra me gusta siempre va a estar ahí? Pero esa persona que ya murió porque está en el monte de los olivos, siempre va a decir, Señor, ¿y cómo es que te agrada que yo me vista? Y cuando se mira en el espejo, Señor, ¿pero ese te agrada? ¿Este es el que te agrada? ¿Ve? Entonces esa persona, incluso cuando el que es soltero se va a fijar en una dama, también le dice, Señor, si yo escojo, a mi gusto voy a escoger mal. Yo te ruego que seas tú escogiendo, que pongas en mi corazón cuál es esa dama, porque tú no te vas a equivocar, yo sí me voy a equivocar, tú no, escoge tú por mí. Porque hermano, cuando ya uno no toma decisiones por su propia cuenta, por gusto, sino internamente, o sea, cuando una persona está muerta, su yo murió porque está en el monte de los olivos, esa persona internamente dice, Señor, dirígeme a hacer esto, dirígame en esta decisión, Señor, que seas tú quien decidas en esto. Cualquier decisión, bueno, cualquier decisión. Entonces, ¿qué significa? Que como esa persona no es la que decide, sino el Señor es quien está gobernando ese cuerpo. ¿Quién reina ese cuerpo? Cristo reina ese cuerpo. Cristo reinando sobre esa vida. Es importante que usted le consulte al Señor, fíjese, porque le estoy enseñando a ser siervo. No tomen las decisiones por emoción, que me gusta, no es porque me gusta. Usted tiene que decirle, Señor, lo que está enseñando el hermano Alexis viene de ti, ¿sí ve? Le estoy enseñando. Entonces, si usted siente en el corazón, si incluso el Señor le puede hablar a través de un sueño, dígale, Señor, por favor, dime tú, yo quiero ser una sierva. Y los siervos, ¿sabe qué? Los siervos de eso le voy a hablar ahorita, de los siervos que son entendidos y los que no son entendidos. Los siervos entendidos conocen a su Señor, y los siervos entendidos consultan a su Señor, y los siervos entendidos conocen el lenguaje en el que habla su Señor. ¿Y cuál lenguaje utiliza nuestro Señor, nuestro Dios? El lenguaje de los sueños uno. Entonces, uno no debe tener temor en preguntarle, Señor, por favor, dime, así pero con mucha mansedumbre, ¿verdad? Con mucho respeto, porque Él es Dios. Uno no puede hablar con Él como estuviera hablando con un hermano de uno, ni siquiera con su papá, porque Él es Dios. Entonces, con mucho respeto, Señor, te ruego, por favor, que tú me confirmes y me digas si lo que está enseñando el hermano Alexis es tuyo, para yo sentir paz, tranquilidad, y entonces yo poder escuchar esas enseñanzas. Y no solamente escucharlas, porque yo les dije a ustedes que la enseñanza hay que ponerlas en práctica, porque de nada sirve escuchar, solamente escuchar, hermano. Porque acuérdense que cuando yo le hablaba de los cabellos del profeta, que el Señor le dijo, toma una parte de allí y quémalas. ¿Por qué esa parte del remanente fue quemada? Porque solamente escuchó pero no obedeció. Recuerde Santiago cuando nos habla de aquel pueblo que es solamente oidor olvidadizo. Oidores y no hacedores, exactamente. Estamos en el tiempo, hermano, de escuchar, pero también de hacer. Y de hacer todo lo que escuchamos. Porque cuando uno no es siervo, el que no es siervo sabe qué hace. Esto lo tomo, esto no lo tomo. Esto me gusta, esto no me gusta. Esto me parece, esto me parece. ¿Ve? Porque uno no es siervo, hermano. Por eso es que todo tiene que estar fundamentado en la palabra. Todo tiene que estar fundamentado en la palabra. Y es la palabra de Dios, no es la palabra del profeta, es la palabra de Dios, pero que es revelada. Es revelada. Voy a hablarle, hermano, de desarrollar un espíritu de siervo entendido. Ahora, fíjese, yo les estoy explicando que no es solamente llegar a ser siervos, sino llegar a ser siervos entendidos. Porque una persona que se rinde y dice, Señor, de ahora en adelante soy tu siervo. Vamos a suponer, una persona se rindió. Llegó, subió al monte de los olivos porque se humilló, dejó la idolatría, lloró, fue quebrantado y llegó hasta el monte de los olivos. ¿Ve? Pero cuando esa persona ya llegue al monte de los olivos necesita ser preparado, comenzar un proceso de capacitación para que se convierta en siervo entendido. ¿Cuál es la diferencia entre el siervo que es entendido y el que no es? El siervo que es entendido conoce la voluntad de su Señor, conoce la ley de su Dios,
conoce lo que hay en el corazón de su Dios para esa persona. Por ejemplo, un siervo entendido, por decir algo, sabe cuál es el ministerio en el cual Dios lo ha llamado a servir. Porque si usted le pregunta a una persona, mire, varón, ¿y el Señor le tiene un ministerio para usted? No, yo no tengo ministerio. Ese es un siervo que no es entendido. Porque ser siervo significa que, o sea, para servir al Señor es obligatorio, hermano, tener un ministerio. En la iglesia tradicional está el pastor y las ovejas. Esa es la iglesia tradicional, esa no es la iglesia de Dios. En la iglesia de Dios están los 5 ministerios gobernando, rigiendo, enseñando, ministrando, pero todos de alguna u otra forma están operando en los ministerios. Todos. Por ejemplo, ¿cuál es el ministerio que más abunda entre el pueblo de Dios, que más abundaba y que más debe abundar? Los guerreros. De esa gente que salió para el desierto, ellos se estaban preparando ¿para qué? Para ir a tomar la tierra prometida, para ir a batallas y pelear. Por supuesto, en nuestro tiempo es guerra espiritual, pero en aquel tiempo era una guerra cuerpo a cuerpo. Iban a batalla y todos eran guerreros, o sea, ninguno podía decir, no, mire, Moisés, yo no quiero ser guerrero. No, todos los varones tenían que ser guerreros. Las madres se encargaban ¿de qué? De enseñar, de formar a sus hijos. Mientras los padres iban a la guerra, los hijos las próximas generaciones no podían estar desasistidos, tenían que ser formados, enseñados. ¿Y quién se encargaba de eso? Las madres. Entonces las madres eran maestras, las madres eran pastoras de su familia, las madres eran adoradoras, porque al Señor se le tenía que adorar en todo tiempo. Las madres eran intercesoras, por decir algo, ¿verdad? O sea, todos ellos estaban activados en ministerios. Claro, los que más resaltan es Josué, que era el capitán, Moisés, Aarón, que eran sacerdotes, pero aparte de los levitas que ministraban específicamente en el santuario, los que no eran levitas, porque ministraban en el santuario, ¿dónde estaban? Estaban en la guerra. Y a la guerra iban los que el Señor ordenaba que fueran. Algunas veces iban todos o algunas veces iban menos. Pero ellos siempre se estaban formando, preparando para ir a la guerra, porque para ir a una guerra, hermano, hay que prepararse mucho. Si en algo uno se tiene que preparar porque se está arriesgando es la vida de uno, es en guerra. Porque si uno no se prepara adecuadamente, la vida de uno peligra. Entonces, el siervo entendido conoce el ministerio que Dios tiene para esa persona. El siervo entendido con frecuencia recibe mandamientos del Señor, nuevos mandamientos. Cada vez que lee la Escritura, el Señor le va enseñando nuevos mandamientos. El Señor le va enseñando cuál es su voluntad para la familia, para sus hijos. El Señor le va enseñando cuál es la voluntad para los vecinos, cuál es la voluntad para su ciudad, para su nación. Allá en 1 Crónicas 12:32, dice la Escritura que de la tribu de Isaacar habían guerreros que eran entendidos en los tiempos. O sea, el siervo entendido debe entender los tiempos. Si es tiempo de juicio, si es tiempo de zarandeo, si es tiempo de salir a la guerra, si es tiempo de guerra, si es tiempo de prueba. Y como es entendido en los tiempos, está preparado para sobrevivir las dificultades de ese tiempo. En Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Usted sabe que cuando nosotros le decimos al Señor, decimos Señor, tú eres mi Dios, cuando le decimos mi Señor, implícitamente, ¿sabe qué estamos diciendo? Yo soy tu siervo. Pero ¿cuál es el problema, hermano? Cuando yo leo la Escritura, Él me habla, mi Señor me habla cuando yo leo la Escritura, y cuando usted lee la Escritura, hermano, usted lee muchas cosas que no obedece, muchísimas cosas que no obedece. Por eso el Señor dio esta palabra en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Entonces, el siervo entendido cuando lee la Escritura, dice, mi Señor me está hablando, y debo obedecer a lo que mi Señor me está diciendo. Entonces, obedece cada palabra que está siendo revelada a través de la Escritura que está leyendo. Para terminar, hermano, voy a explicarle rápidamente la parábola del hijo pródigo. Ya les decía a ustedes que a la iglesia se le está formando mal, se le está enseñando mal. Porque la iglesia nos enseña, la iglesia tradicional, evangélica tradicional, dice que cuando nosotros aceptamos al Señor ya somos hijos de Dios y nos jactamos de ser hijos de Dios. Y entra en una jactancia de que ya uno es justo, de que ya uno es hijo de Dios, de que ya uno es santo.
Bueno, mejor dicho, ya está para irse para el cielo. Eso es lo que le decían a uno, ¿verdad? Pero no, eso es un error, eso no se debe enseñar así. Hay muchas formas de explicar, hermano, que eso es un error. Hay muchas formas de explicar eso, pero yo voy a colocar el ejemplo de la parábola del hijo pródigo. Fíjese, el padre vivía con 2 hijos, porque habla de 2 hijos. Uno que era siervo y otro que no era siervo. Ahora, los hijos del padre, mi hermano, para que sea hijo, primero tienen que ser siervo. El que no es siervo no sirve para ser hijo. El que no es siervo no sirve para ser hijo. Hay una palabra que está en Proverbios que es muy bonita. Voy a ver si la encuentro para dársela. Aquí está, hermano, Proverbios 17:2. Esa es la cita que fundamenta la explicación que le estoy dando. Tiene que ver con la parábola del hijo pródigo. Yo le explicaba que el padre tenía 2 hijos, de los cuales uno era siervo y el otro no. Ahora, ¿qué pasa con el hijo que no era siervo? Dijo, yo no quiero vivir con mi padre. Yo no quiero someterme a los mandamientos de mi padre. Yo no quiero obedecer a mi padre. Yo no quiero ser como mi padre. Yo no quiero imitar a mi padre. Yo no quiero aprender de la profesión de mi padre. ¿Ve? Eso es como el hijo que sabe que su padre es santo, que su padre es justo, que su padre es puro, que su padre es perfecto, y le dice, Señor, yo no quiero ser como tú, porque no es, o sea, quiere ser hijo, pero no quiere ser siervo. Entonces él pide la herencia allí y se va de la casa. Ahora, el padre, fíjense que mientras él se fue de la casa, no estuvo al cuidado de ese hijo. No estuvo al cuidado de ese hijo. ¿Por qué? Porque el hijo le faltó alimentos y el padre no le mandó siervos para que le asistieran. El padre no le dijo a algunos siervos, mira, por favor, si a mi hijo que está por allá le falta comida, llévalo a un restaurante y dale de comer. Si le falta donde dormir, llévalo y págalo en un hotel. No, el padre lo dejó. Así es el Señor, hermano. O sea, ese es el proceso por el cual pasan los hijos que no son siervos. El desierto. ¿Ve? O sea, todos necesitamos pasar por un desierto. Ese desierto que el Señor lo utiliza para humillarnos, porque la humillación, una persona se convierte en siervo es después de un proceso de quebrantamiento, de humillación, de vergüenza. O sea, nosotros necesitamos ser avergonzados, humillados, quebrantados por el Señor. Claro, pero ¿por qué pasamos por ese tipo de vergüenzas? No porque Él quiere maltratarnos, simplemente porque nosotros somos rebeldes a su enseñanza. No queremos ser como Él, no queremos ser sabios y perfectos como Él. Entonces, así como el hijo pródigo se fue y comenzó a comer de las algarrobas, ¿verdad? Y cuando él comenzó a comer de las algarrobas, él se arrepintió y dijo, voy a regresar a mi padre, pero no como hijo, sino como siervo. O sea, en él ya no había corazón de hijo, había corazón de siervo. Ve que el desierto, la angustia cambió su corazón. Cuando en él ya había un corazón de siervo y dijo, Padre, no soy digno de ser tu hijo, recíbeme como uno de tus siervos. O sea, él ya era un siervo, en él ya había un espíritu de servidumbre. Ya él no había una jactancia de hijo, sino un espíritu de siervo. Y el Padre, porque él es el carácter de Dios, lo recibió como siervo y como hijo. No es que él le dijo, no, usted ya no te recibo como siervo, no, te recibo como hijo, pero sigue con el mismo espíritu que traes. El espíritu de siervo que traes, sigue con él porque es el que me agrada a mí. ¿Cómo dice? Esa es la enseñanza de esta parábola, hermano. Fíjense lo que dice este proverbio, hermano. Proverbios 17:2 dice, el siervo prudente. ¿Cuál es el siervo prudente? El sabio, el entendido. Por eso le estoy hablando de que tenemos que ser siervos entendidos. Se enseñoreará del hijo que deshonra. En la iglesia, hermano, hay muchos hijos que deshonran porque no son siervos. Por eso yo prefiero ser siervo prudente que ser un hijo que deshonra. ¿Ve? Yo no me jacto de ser hijo. Prefiero ser un siervo entendido y prudente. O sea, me humillo como siervo, me rindo como siervo. Y eso es lo que yo enseño. Fíjese lo que dice más adelante. Y con los hermanos compartirá la herencia. Es decir, que ese siervo entendido no es dejado sin herencia. Es convertido ¿en qué? En hijo. Ahora, si yo me convierto en un siervo entendido, me humillo como un siervo delante del Señor, de seguro, y es así, yo voy a heredar con mi padre. O sea, él me va a tomar como hijo. Él no me va a desechar, así como aquel
hijo que se fue hijo pero llegó siervo. ¿Ve? Se fue con un espíritu distinto y regresó con otro espíritu, porque la angustia transformó su corazón. Bueno, todo ese proceso que nosotros estamos pasando en este tiempo es para cambiar el corazón del venezolano. Por ejemplo, el Señor me ha cambiado mucho mi corazón con estas enseñanzas, ¿sí? Y uno de mis trabajos es enseñar estas cosas para que ustedes se conviertan en siervos, no necesariamente por la angustia, porque cuando el Señor me comenzó a enseñar estas cosas, yo dije, Señor, yo no necesito que me pases tú por todas estas angustias para que me convierta yo en siervo. Ajá. Amén. El siervo entendido. Ahora, ¿qué es el siervo entendido? El siervo que conoce a su Señor, conoce la voluntad de su Señor, y ese siervo entendido, sin duda alguna, va a heredar con el hijo primogénito. ¿Quién? Cristo. Cuando yo enseño esta clase, yo no estoy diciendo que no somos hijos de Dios. Lo que estoy diciendo es que para yo ganar el mérito de heredar con Cristo, para yo ganar el mérito de ser hijo de Dios, primero tengo que entender lo que es ser siervo. Ahora, ¿siervo de quién? De Cristo y del Padre. Fíjese lo que dice Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice el Señor, será amado por mi Padre. Miren lo que dice ahí. Cuando una persona acepta al Señor, de una vez no es amado por el Padre, porque esa persona todavía no tiene los mandamientos. No, pero es que eso no, hermano, una persona no recibe al Señor a través de una oración. En la iglesia tradicional enseña que una oración me convierte en hijo de Dios. Eso es un error. A mí me convierte en hijo de Dios. ¿Sabe qué me convierte en mí en hijo de Dios? Es igual como cuando alguien va a adoptar un hijo, ¿sí? Eso es un proceso legal. Hay un protocolo que seguir, unos procedimientos que cumplir para que alguien sea adoptado, para que yo forme parte del pueblo de Dios y yo sea adoptado como hijo de Dios. Yo tengo que seguir ese protocolo. Parte de ese protocolo es que el Señor me dice, Alexis, si tú quieres convertirte en mi hermano, yo soy el hermano mayor, Cristo es el hermano mayor, pero si tú quieres convertirte en mi hermano, mi Padre te tiene que amar, no te ama todavía. Tú quieres que mi Padre te ame, entonces tú tienes que amarme a mí primero, me dice el Señor. Y te voy a explicar cómo me vas a amar a mí primero. ¿Cómo, Señor? ¿Qué tengo que hacer para amar, para demostrar que te amo? Tienes que aprender mis mandamientos y tienes que guardar mis mandamientos, tienes que obedecer mis mandamientos. Y cuando tú obedezcas mis mandamientos, usted va a demostrar por su actitud, por su disposición, porque ha tomado, ha aceptado mis mandamientos, así me demuestras que me estás amando. Y cuando me demuestres esa obediencia, me des una muestra de esa obediencia, yo voy y te voy a presentar a mi Padre y le voy a decir, Padre mío, mi siervo Alexis ha demostrado que me ama. Yo le he enseñado mandamientos y los está guardando. Padre, acéptalo como uno de mis hermanos. Eso es lo que dice aquí, esta palabra. Qué difícil es alegrar el corazón de mi Dios. Solo el hijo sabio alegra el corazón de su padre. Y los hijos sabios se cuentan con los dedos de la mano de un mocho. Entonces fíjese, para terminar esta frase, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, dice, será amado por mi Padre. O sea, el amor del Padre es una ¿qué? Promesa. Es una promesa condicionada. Luego dice, y yo le amaré. Es más, él dice, y yo le amaré. ¿Sabe qué está diciendo ahí el Señor? Mi amor también es condicional. Dice, y yo le amaré. Entonces, para que uno sea amado por el Señor, tenemos que escuchar sus mandamientos, guardar sus mandamientos, con mucho temor, con mucho temblor, y así le demostramos al Señor que le amamos. Y no hay duda que Él le dirá a su Padre que nos acepte como su hermano, o sea, porque ya hemos demostrado que somos buenos ¿qué? Siervos. Porque ya hemos demostrado, cuando Él nos enseña mandamientos y nosotros obedecemos, estamos demostrando que en nosotros hay disposición para obedecer y que en nosotros hay un espíritu de siervos. Y entonces cuando Él, ¿verdad? Cuando nos presenta al Padre, dice, Padre, Él es mi siervo, Él me ama, Padre, acéptalo como uno de mis hermanos. Y por eso dice aquí,
en Juan 14, 21, será amado por mi Padre. Y luego dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esa es la explicación de esa palabra, hermano. Y la iglesia no entiende eso. Ese es el espíritu del carácter de Dios. O sea, cuando Dios habla así. Siempre haciéndonos entender lo que Él quiere, su voluntad. Lo que pasa es que nosotros no sabemos leer la Escritura y no entendemos la Escritura. Por eso es que no somos siervos entendidos.